Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en la tarde de hoy. La Junta de Supervisión Fiscal presenta este webinar titulado ¿Cómo mejorar el proceso de compras y contratación de servicios en Puerto Rico? Nos acompaña el señor Arnaldo Cruz, que es el director del Departamento de Policy y Research de la Junta. Nos acompaña también la Contralora de Puerto Rico, Yasmín Valdivieso, el CPA Anthony Cruz y Cecil Blondet. Vamos a presentar brevemente a los diferentes panelistas que tenemos con ustedes para la tarde de hoy y entonces comenzamos con la presentación de Arnaldo Cruz. Yasmín M. Valdivieso es CPA y Contralora de Puerto Rico. Posee un bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad de Georgetown University en Washington, D.C. También es graduada de Choate Rosemary Hall Preparatory School en Wallingford, Connecticut. Cuenta con la licencia de contador público autorizado en Puerto Rico. Valdivieso trabajó por 10 años como Senior Tax Manager en la firma de contadores públicos autorizados Arthur Andersen & Company, sirviendo a compañías multinacionales en la manufactura, farmacéutica y la industria de servicios. En el 1993 fue nombrada subsecretaria del Departamento de Hacienda, donde era responsable, entre otras cosas, de todos los aspectos del área de rentas internas y la elaboración de varias leyes fiscales y de desarrollo económico para Puerto Rico. Era la persona enlace con la Oficina del Contralor de Puerto Rico en aquel momento y con la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, en donde representó la posición del Departamento de Hacienda en audiencias públicas, así como en diferentes comités. Se ha desempeñado además como asesora en contabilidad y en asuntos contributivos en el sector privado en Puerto Rico y en el estado de Florida. Fue designada al cargo de Contralora de Puerto Rico el 12 de mayo de 2010 por el entonces gobernador honorable Luis G. Fortuño. Tuvo el consentimiento de los cuerpos legislativos del Senado y la Cámara de Representantes. Juramentó para el cargo el 1 de julio del 2010 por un término de 10 años, convirtiéndose en la séptima en ocupar esta posición que es altamente respetada y creada dentro de nuestra Constitución con el propósito de ser inmune a presiones políticas. La Oficina del Contralor, que forma parte de la rama legislativa, es responsable de velar por el buen uso de la propiedad y de nuestros fondos públicos. Realiza auditorías para determinar si las operaciones fiscales de las entidades se han realizado de acuerdo con las leyes y los reglamentos aplicables. La oficina publica informes con sus conclusiones y recomendaciones, y luego de finalizar la auditoría, le requiere a las entidades auditadas que preparen sus planes de acciones correctivas. Por invitación del Contralor General de los Estados Unidos, honorable Jean L. Dodaro, forma parte del Domestic Working Group. Este grupo reúne a varias personas responsables de auditar las finanzas gubernamentales para aunar esfuerzos y realizar acuerdos colaborativos que mejoren la fiscalización del gobierno. Valdivieso es miembro de la Asociación Nacional de Auditores Estatales, Contralores y Tesoreros de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, en donde forma parte del equipo de seguimiento de la resolución de género y la transparencia en fiscalización superior. Bienvenida, Contralora, un placer tenerla con nosotros en la tarde de hoy. El CPA Anthony Cruz Aldecoa también nos acompaña, tiene sobre 35 años de experiencia en contabilidad pública. En el 2013 fundó la firma de contadores públicos autorizados Cruz Aldecoa Professional Service Company. La firma presta servicios de auditoría externa e interna y asesoría a negocios privados, universidades, entidades sin fines de lucro y entidades gubernamentales. En septiembre del 2012, Anthony se retiró como socio de auditoría de KPMG LLP y durante su carrera en esa firma fue el socio a cargo de auditorías grandes y complejas, incluyendo las auditorías del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Oriental Financial Group, Triple S Management Corporation, entre muchas otras más. Anthony ha participado como instructor en muchos eventos educativos a través de su carrera, ha ofrecido seminarios en el Colegio de CPA, la Oficina del Contralor y entidades privadas y eventos auspiciados por organizaciones profesionales. Fue miembro de la Junta del Colegio de CPA y presidente de su Comité de Auditoría Institucional por 2 años. Anthony, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido también. Por último, tenemos a Cecil Blondet, quien tiene un bachillerato en Ciencias Políticas y Francés de Emory University y un grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente, Blondet es la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, una organización sin fines de lucro que promueve la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en los haberes públicos para lograr una sociedad más democrática, más justa y equitativa para todos en Puerto Rico.
Comenzó su carrera como abogada en la Oficina de Servicios Legislativos en la Asamblea Legislativa, realizó trabajos en Benín, África, durante el periodo de transición democrática de dicho país, y posteriormente, durante casi una década, trabajó para la Universidad de Puerto Rico, donde dirigió con mucho éxito el programa de exalumnos y proyectos de recaudación para el Fondo Total de la universidad. Colaboró con el Museo de Arte de Ponce para la reapertura de su renovación, y durante su mandato en WIPR Radio, TV y Radio, fortaleció la misión educativa de las estaciones públicas y la calidad de sus producciones, lo que les valió importantes galardones a las estaciones públicas, incluyendo 19 premios Emmy. Bienvenidos a todos, bienvenida Cecil, bienvenida Yasmín, bienvenido Anthony, y pasemos entonces ahora a la presentación con Arnaldo. Bueno, muchas gracias, Xiomel, por presentar a los panelistas, estar con nosotros en este webinar, y gracias obviamente a la Contralora de Puerto Rico, a Anthony y a Cecil, por estar con nosotros en esta discusión de este importante tema que a veces lamentablemente pasa por desapercibido en la discusión pública, pero que es de suma importancia. Lo que vamos a hacer es que voy a hacer una presentación. Le voy a pedir al compañero de tecnología que me permita hacer la presentación. Esto siempre con la tecnología sabemos que es un poco diferente. Ahora, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Esta presentación viene a través de un ensayo que publicó nuestro departamento recientemente, que está en nuestra página de internet de la Junta de Supervisión Fiscal bajo la área de investigación de Research y Policy. Así que los que no hayan tenido oportunidad de leer el ensayo, pues pueden visitar la página para hacer lo propio. Así que lo que vamos a hacer es hablar un poco de las recomendaciones y los hallazgos del ensayo, y luego de eso, de la presentación, pues tener una discusión con los panelistas. Lo que vamos a hacer es básicamente dividir la presentación en estas 4 áreas. Creo que proveer un poco de contexto de la importancia que tienen las compras en el gobierno de Puerto Rico y en la economía en general. Sé que hay muchas personas que nos están escuchando que conocen estos temas de compra muy bien, pero pues quizás otras personas no, y para poner el proceso de compras en contexto y perspectiva, pues vamos a hablar un poco de elementos principales de procesos de compra. También vamos a hablar de issues que hemos señalado con procesos de compra en Puerto Rico y consecuentemente recomendaciones que hacemos para mejorar las compras. Vamos a ver. Okay. Bueno, una de las cosas que hicimos en el ensayo para proveer perspectiva y queremos hacer hoy es hablar de la importancia que tienen las compras, y decidimos utilizar esta laminilla que tiene 3 dimensiones que creo que resumen bien cuán importantes son las compras de gobierno en un país o en una ciudad o en una jurisdicción. Primero, en la escala. O sea, nosotros identificamos unos 4.4 billones de dólares al año que gasta el gobierno a través de procesos de compra. Eso es equivalente más o menos al 20% del presupuesto consolidado. Y ese número que ven ahí no incluye la Autoridad de Energía Eléctrica, no incluye la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, no incluye la Autoridad de Carreteras y no incluye los municipios. Así que si fuésemos a añadir esas corporaciones y los municipios, estamos hablando de varios billones más que gasta el gobierno, que consume a través de una compra de un bien o un servicio. Así que un número significativo y sustancial, no es poco, y no solamente tiene un impacto dentro del gobierno, sino la cantidad de bienes y servicios que reciben los ciudadanos como consecuencia de las compras que hace el gobierno, y también en la economía, todos estos proveedores de servicios que se le paga por un bien, por proveer un bien o un servicio, pues eso tiene un impacto significativo en la economía local. Debido a que tiene esa escala, pues hay muchas también oportunidades de ahorro dentro del gobierno, los sistemas de compra. Y nosotros citamos este análisis de McKinsey que habla de un estudio que ellos hicieron que identifica que los gobiernos a nivel global pudieran reducir su gasto en compras por un total de 1.5 trillones de dólares, equivalente a un 15% del costo actual que tienen, a través de una reingeniería
una eficiencia. Y quería aclarar que esto no es meramente eficiencia asociada con consolidación de oficinas o cosas por el estilo, aunque sí, eso es parte de los procesos de la ingeniería, pero al uno poder establecer mejores procesos de compra, mejores estándares, pues pone en posición a la agencia a poder tener un producto a un mejor precio. O sea, en vez de estar un proceso de subasta o de licitación que te dé un servicio, un producto a $20 millones, cuando en realidad el costo de mercado es 10, pues si las agencias tienen un proceso buenos de compra, pues podrían ahorrarse ese dinero y ese dinero se libera para poder utilizarse en otras áreas. Así que pensemos, ¿verdad? Las veces que se paga demasiado por un servicio, también hay oportunidades de ahorro cuando las agencias, por no tener los procesos, los estándares, las mejores prácticas en procesos de compra, pues compran bienes y servicios que muchas veces no necesitan. Pensemos ¿verdad? Los carros que a veces se compran, o los servicios, o los equipos que no se necesitan, y se gastó ese dinero, y ese dinero se pudo haber evitado si hubiese habido buena planificación y buenos procesos de compra. O pensemos en las licencias de software que a veces las agencias compran que no necesitan y que se pagan anualidades. Todas esas compras y bienes que a veces se hacen sin una planificación correcta o unos buenos procesos de compra, pues pueden ahorrarse si se implementan mejores prácticas en los sistemas. Y ese dinero pues puede utilizarse en áreas muy críticas dentro del gobierno que afecten directamente a los ciudadanos. Debido a la escala, pues lamentablemente, pues las compras también son una de las razones que entra la corrección al gobierno. Nosotros citamos en el ensayo un estudio de una entidad internacional que indica que más de la mitad de los sobornos que hay en los gobiernos a nivel mundial se deben a través de procesos de compra, donde un proveedor pues le da dinero a un funcionario público, y ese funcionario público le da una ventaja particular a un proveedor en un proceso de licitación, y eso pues obviamente pues es evidentemente un acto de corrupción. Así que las compras no solamente es mucho el gasto que se da, el impacto que tiene en la economía, las oportunidades de ahorro, pero también pueden abrir espacio a que se tomen decisiones que abran la puerta para la corrupción. Así que es un tema, es un área bien importante para el gobierno y para la economía, y por eso es que estamos aquí discutiendo la importancia de tener un buen sistema. Nosotros en el ensayo proveemos 3 ejemplos para proveer una perspectiva local de la importancia que tienen las compras. Mencionamos el caso de Whitefish y Cobra. En el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, que se hizo a través de un proceso de subasta, donde se contrató esta empresa con poca experiencia y a unos precios muy por encima de mercado. Así que en este caso, por la entidad no tener los procesos adecuados, pues se paga por encima del costo de un servicio, y ese dinero pues lo terminan pagando los consumidores o los constituyentes en este caso. Así que nosotros citamos un estudio de FEMA que publicó en el verano, donde indica que por esa falta de práctica y de diligencia en los procesos de compra, la entidad de PREPA de la Autoridad de Energía Eléctrica está en peligro de no recibir el reembolso que es elegible ¿verdad? Por gastos de una tormenta como el huracán María. Así que no solamente se gastó más por encima del precio de mercado, pero también la agencia pone en riesgo el poder recibir el reembolso federal que era elegible. Y al no recibir ese reembolso, ese costo pues pasa a los consumidores. Y también mencionamos el caso de las computadoras en el Departamento de Educación. Nos hemos preguntado mucho de por qué los niños no han recibido las computadoras en un momento tan crítico después del COVID. Y interesantemente, el proceso de adquisición de esos equipos comenzó mucho antes de que llegara la pandemia, y debido a unos trastoques que tuvo el proceso de contratación en el departamento, impugnaciones que se hicieron por los propios proveedores que participaron en la subasta, pues el proceso se ha atrasado significativamente, yendo a los tribunales y en procesos administrativos dentro del departamento. El departamento hizo una subasta, adjudicó, después la sacó y hizo un RFP nuevo porque entendió que el RFP
era ¿verdad? El método de licitación correcto y no la subasta, pero eso obviamente atrasó el proceso y abrió la puerta para que se hicieran impugnaciones al proceso de subasta, y eso últimamente pues llegó a que se atrasara y que el servicio no llegara a las personas que lo necesitaban, y en este caso eran los estudiantes. Y el caso reciente que también señalamos, el caso de las pruebas de COVID, que lamentablemente se compraron sin cumplir con los estándares del FDA y se tuvieron que devolver, y afortunadamente el dinero se pudo recobrar en ese momento, pero por no tener unos procesos estándares y buenas prácticas en compra, pues corrimos el riesgo de pagar más por un servicio y el riesgo de tener un producto que no era utilizable, que no se podía utilizar, y ese dinero se hubiese completamente ¿verdad? No hubiese tenido ninguna utilidad esa compra. Así que damos estos 3 ejemplos de que no solamente es mucho el dinero, sino que las consecuencias que pueden tener no tener buenos procesos de compra, pues afectan directamente a los ciudadanos que reciben servicios del gobierno y a las personas, ¿verdad?, que pagamos impuestos, que pagamos dinero para que se gaste ¿verdad?, en cosas que no se necesitan o que se pagan más de lo que se debería pagar. Así que importante entender las consecuencias que tiene los procesos de compra, son muy importantes, y por eso queríamos dar esos ejemplos para que hubiese la perspectiva correcta de la importancia de atender retos que haya con estos temas. Lo otro que hicimos en el ensayo fue hablar un poquito de lo que se dice un one-on-one de compra, de cómo, ¿verdad?, cuáles son los componentes importantes de los procesos de compra. Esto es uno de los diagramas que presentamos en el ensayo, las diferentes etapas que hay en el proceso de compra. Típicamente cuando las personas piensan en procesos de compra, piensan en estas 2 áreas que están en el medio, que es la parte de la licitación, ¿verdad?, donde se hace la subasta o se piden las cotizaciones o se hace el RFP y se evalúa la propuesta, y estas definitivamente son 2 áreas medulares de un proceso completo de compra, pero hay 2 áreas que pasan a veces por desapercibido, y una es la parte de planificación, que es donde se identifican las necesidades, se establecen las especificaciones para los potenciales proveedores que vayan a participar en la subasta, y esta es la parte, ¿verdad?, como todo, si no se planifica bien, pues eso va a tener unas consecuencias en el resto de las etapas de procesos de compra. Así que es una etapa medular y que lamentablemente a veces, pues, por no planificar bien, pues, o sea, no se pusieron las especificaciones correctas, pues no recibes las propuestas que quieres conforme a las necesidades que tienes, o pones especificaciones que hacen que ningún proveedor pueda participar, o que proveedores que no tienen la capacidad participen en un proceso, o a veces estableces la subasta o el RFP y no está muy definido lo que el producto o el servicio que quieres, y eso se refleja cuando recibes las propuestas, y eso pues tiene un efecto de escalera, ¿verdad?, de que eventualmente pues no tienes la capacidad de poder proveer el servicio que realmente necesitan los ciudadanos. Así que la parte de planificación es esencial en los procesos de compra, y esta otra parte de monitoreo que es, ¿verdad?, post, y a veces también pasa por desapercibida una vez se adjudica la subasta o el RFP o la licitación. ¿Qué pasa después? Puedes haber hecho la planificación correcta, hiciste la licitación, escogiste el vendedor correcto, y después cuando vas a escribir el contrato, pues diseñas un contrato que no es de beneficio a la agencia y por consecuente a los ciudadanos, o haces un contrato que no va afín con las especificaciones que se establecieron en la subasta. Otro problema puede ser que se hagan pagos, ¿verdad?, al contratista por encima de lo que estableció el contrato o de las especificaciones que se hicieron en el proceso de subasta, o se hacen enmiendas significativas al contrato que ponen o sea, que cambian drásticamente el alcance del trabajo que se estableció en la subasta inicial, o el precio, o sea, el precio significativamente, y esto es algo que la Contralora puede hablar. Yo estoy seguro que en su parte va a hablar de esto, de cómo agencias a través de las famosas enmiendas a contratos pues pueden cambiar drásticamente el costo del producto y el servicio luego de que se adjudica un contrato, un proceso de subasta o de RFP. Así que es importante que todas estas etapas se vean como una y que haya un sistema
integrado que vea la compra desde el proceso de planificación hasta que se provee el servicio al final, que son todas partes de un sistema. Nosotros también, ¿verdad? Y algunas de ellas ya las mencioné en la medida anterior, estos son algunos de los riesgos o issues que hay en cada una de las etapas. Ya hablé de la parte de no tener una buena planificación para hacer la compra, a veces adrede no hacen las especificaciones correctas y a veces adrede hacen especificaciones que solamente un vendedor en particular puede participar y eso se cuaja a veces antes de que la subasta salga. Eso es un riesgo bien particular de que las especificaciones se hagan para un vendedor en particular. En la parte de la licitación, pues a veces no hay criterios de evaluación estándar, sino que se establecen en el momento y no está claro cómo se va a evaluar las diferentes propuestas que haya. No hay un estándar, no hay una plantilla y se evalúa a veces al azar las propuestas que vienen. En la parte de evaluación también hay conflictos de interés. La persona que está participando en el comité de subasta, pues tiene algún interés en particular con alguno de los proveedores que está participando en la subasta y eso pues no se anuncia, entonces pues eso abre la puerta para que se trastoque la pureza del proceso. Así que es bien importante que esos procesos de conflicto de interés estén bien documentados y que estén bien establecidos para evitar que estas cosas pasen. Y como dije anteriormente, en la parte de monitoreo vemos también muchas issues con cambios que se hacen luego de que se otorga una subasta. En el ensayo vamos en detalle en algunos de estos retos y issues, pero creo que deja claro la necesidad que hay de establecer los procesos adecuados para minimizar esto y otros riesgos que pueden haber que afecten la pureza del proceso y la probabilidad de que se obtenga un producto o un servicio al costo adecuado sin que cueste más de lo que tienen que pagar el gobierno para el beneficio de los ciudadanos. En esta próxima laminilla yo no la voy a discutir en detalle porque esto lo sacamos de un informe de la Oficina del Contralor. Imagino que la Contralora va a dar un pequeño update de dónde está estos señalamientos, pero esto fue hace unos años atrás, que eran señalamientos que eran recurrentes en la auditoría de la Oficina del Contralor en procesos de compra. Así que cuando la Contralora vaya con nosotros a reaccionar, pues nos gustaría escuchar un poco más si algunos de estos señalamientos continúan siendo recurrentes en la agencia, así que voy a dejar que la Contralora hable de esto en su intervención ya mismito. Así que, pero obviamente hacemos referencia en el ensayo a algunos de los señalamientos recurrentes que hay en las agencias de gobierno de Puerto Rico, según informes de la Oficina del Contralor. Ok, pues ya sabemos que el problema, ¿verdad? Que hay unos problemas en Puerto Rico, que hay problemas con sistemas de compra en todos los gobiernos, no solamente en el gobierno de Puerto Rico. ¿Qué podemos hacer entonces para reformar el sistema? Nosotros en el ensayo hablamos de diferentes modelos o estructuras de cómo organizar el sistema de compra para todo el gobierno. En la izquierda donde estamos ahora, que es un sistema extremadamente descentralizado. Nosotros en el ensayo hablamos de más de 170 reglas de compra que a veces tienen las agencias y a mí me preguntaban, pero ¿cómo pueden haber más reglas que agencias? Y el problema es que aún dentro de una agencia pueden haber diferentes normas, diferentes equipos de compra dentro de la misma agencia. Nosotros hablamos del Departamento de Salud, que ¿verdad? Damos eso como ejemplo, que en el Departamento de Salud pues tienes un sistema de compra, unos procesos de compra para el hospital universitario, tienes uno para el hospital pediátrico, después tienes otro proceso de compra para las otras áreas programáticas del departamento. No solamente tenemos un sistema descentralizado dentro de las agencias, que a veces dentro de una misma agencia no hay un sistema centralizado de compra, así que imagínense el nivel de descentralización que tenemos en el momento.
Y ese nivel de descentralización un poco caótico, ¿verdad?, que hay en el gobierno, en equipos corriendo con sus propias reglas y sus propios sistemas, pues dio paso a que se aprobara esta ley en el 2019, la ley 73 del 2019, que pues busca atender este problema y centralizar los procesos de compra y pasar de un sistema altamente descentralizado a un sistema completamente centralizado o altamente centralizado. Y ciertamente la centralización es algo que tiene muchos beneficios y ciertamente mucho más beneficioso puede ser que tener un sistema a la extrema como tenemos ahora mismo en Puerto Rico, pero nosotros sí reconocemos el beneficio de tratar de centralizar todo en una agencia, pero también mencionamos de unos retos que hay con tratar de cambiar un sistema completamente descentralizado a ir a uno completamente centralizado. Hay unos retos con eso, es un proceso altamente complicado, complejo, difícil el tratar de hacer ese cambio así de drástico. Y ciertamente puede hacerse, pero sí tiene unas limitaciones. Nosotros en el ensayo hablamos de algunas de ellas, de que, o sea, al tú centralizar, pues hay unas cosas que se complican. Como sabemos, no todas si tú estás centralizando compra de bienes y servicios de diferentes agencias, no todas las agencias pues tienen las mismas necesidades, las mismas líneas de tiempo, necesitan el producto a la misma vez, otras no necesitan en otros tiempos, el servicio es diferente, los proyectos, las líneas de tiempo no son iguales, así que tratar de coordinar todas esas necesidades de diferentes agencias, aún dentro de una misma agencia como salud, pues es un ejercicio que requiere alto nivel de sofisticación y coordinación. También cuando se centraliza, pues se pierde algo de la especialización, ¿verdad? Una agencia centralizada que está haciendo compra de bienes y servicios no va a poder contar con esa especialización necesariamente que tienen las agencias que trabajan con esos temas. Así que eso puede afectar un poco la evaluación de propuestas ¿verdad?, de una entidad que quizás no tenga ese expertise que tiene o sea, la agencia particular, ya sea salud, educación o las diferentes agencias que trabajan con esos temas y que conocen esos temas y tienen personal técnico que conoce estos temas. Así que son algunos de los retos que nosotros identificamos con tratar de cambiar un sistema tan descentralizado a uno centralizado, y lo que nosotros proponemos en el ensayo es que como que un third way, un happy medium, de alguna manera, de que un sistema distribuido. Y lo que decimos es que ya el plan fiscal hablaba de que se centralizaran varias agencias. Eh, eh, Sabemos que tenemos muchas agencias en el gobierno y que se centralizaran en varios grupos, en 44 grupos de agencias, y que se comenzara a tratar de centralizar los procesos de back office, ¿verdad?, que incluye la parte de compra. Así que eso es algo que nosotros creemos que debe continuar ese proceso. Es un cambio un poco menos drástico y entendemos más viable de tratar de ir de 180 y pico de reglas a 44 dentro de las agencias que tienen ¿verdad?, la sinergia programática y que pueden tener esa especialización y entender las necesidades de las agencias dentro del grupo, que tratar de traer todo eso a la Administración de Servicios Generales, que es la entidad que se le da esa autoridad por ley. Así que estamos recomendando que sí, que no sea un sistema completamente centralizado, que centralice la ejecución de las compras, sino que es un sistema distribuido, pero sí nosotros hacemos hincapié de que hay unas cosas que sí se tienen que centralizar y que debe ser la Administración de Servicios Generales quien ejecute ese proceso de centralización. Y el primero es un reglamento conjunto de compras que aplique a todo el gobierno y ¿verdad?, salir de este proceso que tenemos, que cada agencia establece ¿verdad?, sus propias reglas internas. Esto es algo que está en la ley y que ya ASG, la Administración de Servicios Generales, está trabajando y que va a ayudar ciertamente a muchas cosas, ¿verdad?, de no tener todas estas agencias trabajando en su propio universo, ¿verdad?, de reglas. Así que eso es un requisito, estamos de acuerdo y es algo que debe pasar, pero lo que recomendamos es que en vez de
cómo tú auditas, ¿verdad? De que las agencias están cumpliendo con ese reglamento tan complejo, pues nosotros estamos proponiendo que se haga a través de la tecnología. Y van a ver en el ensayo que hablamos mucho de tecnología, de cómo tú puedes digitalizar el proceso. No estamos hablando de digitalizar documentos, sino el proceso entero. Eso quiere decir que los oficiales de compra y las personas que trabajan en compras tengan que tener credenciales y entrar a un sistema de información y que los procesos de compra se hagan a través de ese sistema y no como se hace ahora, que es en folders, ¿verdad? Que tienen las agencias individualmente o por email o cualquier otro sistema manual o por papel, como algunas agencias lo hacen. Así que se puede estandarizar todos los procesos de compra y se puede asegurar de que se está siguiendo el reglamento si las reglas del reglamento se programan en el sistema y se obliga a que todas las compras tienen que procesarse a través del sistema y todos los proveedores que participen tengan que usar el sistema también para someter propuestas y someter ¿verdad? Respuesta a cotizaciones o un RFP o una subasta. Tendrían que tener unos credenciales, los proveedores, loguearse y toda la comunicación entre la agencia y el proveedor se haría a través del sistema. Y lo otro es la transparencia de que ahora cada agencia determina qué información pública ¿verdad? Hace disponible a los ciudadanos. Así que ahí creemos que una vez se cree este portal, pues se puede crear una interfase pública que le dé todo acceso a la información del proceso de compra a los ciudadanos a través de un website. Así, y eso estas tres cosas son cosas que entendemos que la Administración de Servicios Generales puede enfocarse porque pueden tener un impacto a largo plazo grande y creemos que esto tiene un valor añadido mayor que tratar de, ¿verdad? Cambiar esa descentralización completa y tratar de ejecutar esas compras. El hacer estas tres cosas puede lograr esos objetivos y entendemos que es más viable y más efectivo para lograr el cambio en los procesos de compra del gobierno. Lo último que voy a presentar, que ya me pasé de tiempo, era hablar un poco de este portal de que estamos hablando, porque cuando hablamos de digitalizar los procesos de compra, a veces pues nuevamente se confunde de que esto es, yo envío ¿verdad? Los vendedores, los proveedores me envían la información por email, es todo electrónico, es un Excel donde hacemos, y eso no es digitalización, eso todavía es un proceso manual. Lo que estamos hablando es que tanto el análisis de necesidades como las especificaciones, recibir las propuestas de los competidores, de los proveedores, la evaluación y el monitoreo, todo se haga en el mismo portal, en el mismo sistema. Cuando estábamos hablando de esto, algunas personas se nos acercaron de que esto es algo, ¿verdad? Como que se nota bien, pero un poco, ¿verdad? Como ciencia ficción, de que cómo todo se va a poder hacer en un sistema, cómo todo esto se puede hacer público. Pues yo quería terminar la presentación hablando presentando varios segundos de dos portales que nos encantan a nosotros en el departamento, que uno es el portal de contrataciones de Colombia y el de Paraguay, que son dos sistemas que esperemos que con la demostración que voy a hacer ahora en unos segundos, pues pueda inspirar a que tengamos esos cambios aquí en Puerto Rico. Así que voy a mostrar uno de los sistemas. Déjeme darle stop share aquí y darle share ahora a la página. Ok. So, este es el sistema que tenemos en Colombia. O sea, uno puede buscar por país, ¿verdad? Está estándar que sea Colombia, pero puedes buscarlo por región, puedes buscarlo ¿verdad? En el caso de nosotros podría ser por agencia, por municipio. Tienen toda esa información que la puedes buscar usando estos drop-downs. Quería buscar una en particular, ¿verdad? Para que vieran las funcionalidades que tiene el sistema. Déjame ver eso. Si pasó algo, pero... Ok. Pues nuevamente, pues vamos a buscar aquí. Nuevamente parece que me logueó afuera, pero busquemos nuevamente. Aquí vamos a buscar una licitación pública. Vamos a buscar un proceso adjudicado, ¿verdad? Para poder ver la información del contrato. Y vamos a ver
vamos a poner quizá 2018, ¿verdad? Ok. Y vamos a ver qué nos sale, buscar. Pues aquí pueden ver, ¿verdad? Que podemos ver todas estas licitaciones. Se puede... no busco bien. Y pueden accesar cada una y ver, ¿verdad? Pueden aquí, déjame quitar esto aquí para poder ver el detalle. Pueden aquí ver el detalle y les sale el detalle de la de esa subasta en particular. Toda esta información es autogenerada por el sistema, ¿verdad? Porque las agencias usan el sistema, cada agencia usa el sistema para procesar sus procesos de compra, que fue lo que hablamos anteriormente. Y estos son unos pasos que son parte del reglamento y se genera una bitácora, ¿verdad? Automática, según cómo lo utilizan los funcionarios de compra en la agencia. Aquí te dice las personas que participaron, si hay más participantes te aparece, y te aparecen los informes que se utilizaron para evaluar los participantes. Estos son informes que supone las agencias tengan, ¿verdad? Y utilicen para evaluar las propuestas. Asumimos que los tienen y los hacen, pero la información no es pública. Así que en este sistema en Colombia, te hacen la información completamente pública. No solamente te dice quién se otorgó, sino que puedes descargar los informes de evaluación que se hicieron. Y está toda la información aquí asociada no solamente con la subasta, sino lo que ha pasado after the fact, ¿verdad? Todo lo que ha pasado y toda la información, todos los documentos, están todos los documentos asociados con la subasta que se pueden descargar automáticamente. Yo le pregunto a Cecil de Espacio Abierto lo fácil que sería su trabajo, ¿verdad? Si tiene los documentos ahí, no tiene que pedírselos y demandar a una agencia para que se los entregue, pero están todos los documentos disponibles y los puede acceder los puede descargar cualquier persona automáticamente. El otro que quería mostrar era, y con esto termino, el de Paraguay. Este tiene unas funcionalidades increíblemente interesantes. Vamos aquí a hacer una búsqueda solamente para que puedan ver el ejemplo, el de Paraguay. Vamos a buscar algún proceso de compra adjudicado. Vamos a concurso de ofertas, ¿verdad? Cada país tiene su propia nomenclatura para determinar su propio proceso de compra, pero miren, está apareciendo aquí esta licitación en particular. Podemos accesarla para que vean las funcionalidades, puedes ver la adjudicación y aquí puedes ver dónde está el proceso, ¿verdad? Está ya adjudicado. Aquí puedes ver la información de la subasta, puedes ver los proveedores que el proveedor que se le adjudicó este contrato y puedes ver las personas que participaron. Qué bueno sería si pudiéramos ver no solamente a quién se le adjudicó el contrato, pero las personas que participaron en el contrato, que pudiéramos poder ver eso. Así que puedes ver ambos participantes. Si quieres ver la persona, ¿verdad?, que ganó la subasta, aquí tienes toda la información asociada con ese proveedor y tienes los documentos asociados con esa adjudicación. Y termino con la parte, yo creo que más espectacular de este sistema, que es que tú puedes ver el historial de ese proveedor en su perfil. Cada proveedor tiene un perfil y cada vez que participa en un proceso de compras, pues se registra su participación, sea o no sea adjudicado la contratación. Así, pero aquí tú puedes ver el historial que tiene todas las compras que ha participado este arquitecto, todos los contratos que le han dado, y puedes ir directamente a la licitación, puedes bajar el archivo a Excel para poder hacer un análisis. Así que
Yo obviamente podría estar en este portal 5 horas porque tiene tantas cosas buenas, pero lo que sí quería para terminar era mostrar las posibilidades. Estos tipos de sistemas, este tipo de transparencia se hace en otros países, se hace en otros lugares. Nosotros no debemos estar exentos a esto, así que lo que queríamos con proveer un poco de ejemplos con estos dos portales es que veamos las posibilidades y ver si podemos tener un sistema como este en Puerto Rico prontamente. Así que hasta aquí termina la presentación. Me fui un poco por encima del tiempo. Disculpen los panelistas, pero creo que ahora estamos listos para entonces ir a la participación de los panelistas. Gracias, Arnaldo. Vamos a pasar ahora entonces con la presentación de la Contralora. Contralora, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Yo de este tema podría estar hablando no solo toda la tarde, todo el día, toda la semana y tal vez el año entero. El área de compras y todos los problemas que surgen en las compras en Puerto Rico representa el 20% de los hallazgos que nosotros hacemos. Y lo más interesante siempre es lo mismo. ¿Y quién es el culpable? Yo no soy. Yo no he visto ningún proceso donde haya tanta gente envuelta y que después ninguno quiera hacerse responsable, desde el que requisa, desde el que hace la solicitud, el que le aprueba la solicitud, el comprador que tiene que comprar, el de finanzas que tiene que decir si hay dinero o no, el receptor del bien que se supone que lo reciba, el encargado de la propiedad que tiene que poner eso registrar la compra en los libros, el preinterventor que de alguna razón y por alguna razón, y no importa cuántos adiestramientos nosotros demos, siempre dicen lo mismo. Como eso lo aprobó mi supervisor, pues yo lo aprobé. Mire, el preinterventor está ahí para eso mismo, para decir, mire jefe, lo aprobó, sin embargo esto no cumple con esto. Los procesos de compra son horrorosos. Y lo cierto es que en los 10 años que yo llevo en la oficina y de lo que viví hace 20 años cuando era subsecretaria de Hacienda, se han hecho tantos y tantos esfuerzos por arreglar estos sistemas. Estuvo el plan de reorganización número 3 en el 2011. Aquel a mí me gustaba bastante porque era que ASG formara o preparara como una página de Amazon donde si tú vas a comprar lápices, pues tú podías ir a Office Depot, al otro, ay, virgen, ya ni me acuerdo cómo se llaman, pero tú tenías ahí 5 o 10 suplidores que vendían el papel o vendían los lápices, ya se había acordado un precio y si no se había acordado un precio, pues era el precio de mercado, porque a veces los precios acordados siempre son un problema porque como el gobierno no sabe pagar a tiempo, pues siempre nos cobran el doble, el triple y hasta 5 veces lo que cuesta un lápiz a otras personas teniendo el poder de conseguir súper descuentos por las cantidades que hacemos. Ese plan de reorganización número 2, el número 3 del 2011 que a mí me gustaba mucho, era como una página de Amazon. Estos son los precios, estos son, mira, hoy tiré un especial en lápices, pues todo el mundo sale y compra lápices ese día, o compra el martillo, o compra la computadora, etcétera. Y a ese es lo único que se asegura es que esos suplidores van a ser buenos ciudadanos, van a ser buenos suplidores que cualifican y que cumplen con todas las leyes. Pasa próximo cuatrienio y pues vamos a hacer otra cosa, pues mejor que eso, vamos a hacer que Servicios Generales haga toda la contratación, pero las agencias lo único que van a hacer es hacer sus requisiciones contra los contratos generales que hizo Servicios Generales. Y eso tampoco a nadie le gustó. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que se metan en las transacciones de cada agencia. Sin embargo, de esos dos, nosotros no establecemos política pública, pero tengo que decir que esos dos programas y esas dos ideas, por lo menos las consultaron a esta oficina, a la oficina que sabe cuáles son los problemas que existen. Y de eso les estoy agradecida y sé que esos programas y esos proyectos, aun cuando no se llevaron finalmente a cabo,
por lo menos tenían una buena idea. De nuevo, yo no determino política pública, pero sí les podía decir, mira, esto no sirve, esto sí sirve, y ustedes hagan lo que decidan. Esta ley 73 del 2019 no se nos consultó, no es que sea mala, pero tampoco para mí, y desde mi punto de vista, es la solución a los problemas de Puerto Rico. Y es que somos tan torpes a veces que nos quedamos tan chiquitos. No podemos aplicar los mismos procesos a todo. No es lo mismo comprar papel, lápices y supplies de oficina para el gobierno, que eso debe ser un proceso de abrir y cerrar los ojos, a cuando estoy comprando, ya sea, es más, hasta las computadoras, si estamos comprando computadoras todo el tiempo, a tener que comprar un sistema completo o unas aplicaciones nuevas para llevar las asistencias en las oficinas. Y a veces queremos hacerlo todo vamos a hacerlo igual, porque es más fácil explicarle a la gente. Mire, hay que adiestrar, hay que tomarse el tiempo para explicar. Y yo creo que de las primeras cosas que tenemos que hacer es empezar a hacer chichichija. Después de 10 años yo me he dado cuenta que al empleado público lo tiran al piso como si fuera basura. O sea, tenemos que creer en ellos, tenemos que decirles, sí, confío en ti, para que ellos confíen en nosotros y hagan el mejor trabajo que puedan hacer. No podemos estarle echando la culpa de todo. Sin embargo, ellos también tienen que poner de su lado, y a veces pienso que tenemos que ir con un chija por todas las oficinas diciendo, confío en ti. No hagamos lo que se hacía en la película esa cuando yo era joven. Yo no sé cuántos de ustedes sean mayores que yo, pero hay una película que era OPM, Other People's Money. Y a veces nos dejamos llevar porque como es dinero de otro, que se fastidie. No seamos torpes, es dinero nuestro. Todo lo que tiene el gobierno para gastar nos los quitaron de nosotros, o sea, nos los quitaron del bolsillo. Todos pagan, digo, por lo menos de aquellos que somos responsables y pagamos contribuciones. O sea, o es dinero que se está usando y botando en eso, cuando la realidad es que hay otras tantas grandes necesidades que se están dejando de cumplir. Y el tú pensar, yo por lo menos, yo no sé si es que yo estoy ya de salida, yo por lo menos pensar que en 10 años, 3 esfuerzos y 3 cosas que no han podido resolver el problema, algo tenemos que hacer. Y de nuevo, no le tenemos que pagar a más asesores. Lo que tenemos es que sentarnos, ver todos esos hallazgos que se repiten y se vuelven a repetir, dar el adiestramiento, darles a las personas la conciencia de lo importante que es esto, separar la compra boba de la compra importante, separar el servicio profesional, esos servicios no profesionales, hacer unos contratos que sean claros, donde diga, cualquier cosa que usted haga es mía, es nuestra, es del gobierno. Y usted lo primero que tiene, aparte de desarrollar lo que se le haya requerido, es pasar el conocimiento al gobierno, porque yo no, lo quiero muchísimo, me cae muy bien, pero yo no necesito depender de usted. Y de repente me acabo de dar cuenta que acabo de cambiar toda la presentación que tenía para hablar de esto, pero es algo que me está saliendo del corazón, porque me da pena. Son 10 años repitiendo, no cometan los mismos errores, y seguimos haciéndolo. Y nos seguimos creyendo que todos sabemos más que otros. Esto tiene que ser un esfuerzo combinado, y no puede ser sin consultar a los demás, no se puede hacer sin consultar al comprador, no se puede hacer imponiéndoselo a una agencia sin haber tenido el feedback de la agencia. Y volvemos, tenemos que pensar más allá. Tú hablaste de la planificación, Arnaldo. Tú sabes la cantidad de compras y dinero que se pierde por falta de planificación, comprando cosas que al fin y al cabo nunca se necesitan, porque nunca hubo una unión entre ese plan estratégico de la agencia, esos objetivos que se querían llegar o cumplir, donde en un cuatrienio nunca hubo esa unión entre a dónde vamos y qué necesitamos para llevarlo, y eso es sumamente importante, sumamente importante. Y de verdad les pido excusas porque esto no era necesariamente lo que iba a hablar, pero volvemos, tenemos que asegurarnos de que todos compartimos, de que todos creemos en esto,
de que sabemos y nos damos cuenta de la cantidad de dinero que se pierde en compras en Puerto Rico, de que vamos a hacer un esfuerzo, que aunque sea el dinero de otro, lo vamos a utilizar tan responsablemente como utilizamos el que tenemos en nuestros bolsillos. Ese y a mí me encantó, y tú lo sabes, Arnaldo, porque enseguida te llamé y sugiero a todos que aparte de esta charla que estamos dando, que cada uno se lo lea. Y esto yo creo que es crucial para determinar si de verdad Puerto Rico puede sobrevivir con los fondos que nos entran o no. En la medida que seamos conscientes, en la medida que seamos responsables, en la medida que cumplamos con la ley, en la medida que nos adiestremos si no sabemos lo que estamos haciendo, en la medida que seamos más responsables, reconciliamos cuentas para asegurarnos que no compramos más allá del dinero que tenemos, que la verdad es que la necesidad existe, que nos olvidamos del favoritismo, de que, miren, no importa cuánto ustedes lo escondan, siempre se sabe y siempre los cogen a los que reciben soborno. O sea, Bien, bien. Nos estamos, si quieres, ¿verdad? Tienes unos 30 segundos para wrap no, up. pero te dije, por eso te dije, sé que me fui, pero fue culpa tuya también cuando tú empiezas a hablar de todo esto, porque los problemas están ahí. Y yo creo que se reconocen y se ven muy bien en esta charla, pero todos tenemos que reconocer que no es solo ponerlo en papel, es que tenemos que poner todas esas cosas en práctica. Y gracias por callarme, porque te dije, si no me dejas la semana entera hablando. Bueno, en la sesión de preguntas tenemos unas preguntitas interesantes que te vamos a hacer, pero ahora gracias Contralora y gracias por el servicio que le ha dado el pueblo de Puerto Rico por los últimos 10 años. Tenemos al CPA Anthony Cruz. Anthony pidió que le pusiéramos esta presentación, así que Anthony, puedes comenzar en lo que yo presento, hago screen share de tu presentación. Pues buenas tardes a todos y primeramente que de parte del Colegio CPA, del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, agradecer la invitación a este evento. Felicitamos a la Junta por esta iniciativa y entendemos que igual que dijo la Contralora, son temas sumamente importantes que tenemos que atender. Primeramente, en cuanto al ensayo, nosotros concurrimos. Entendemos que es bien aconsejable que las personas que están participando en este evento lean el ensayo. Tiene mucha información que posiblemente uno no está enterado. Por ejemplo, Arnaldo mencionó, para mí resultó sumamente interesante saber que en el ensayo creo que son 180 distintas políticas, procedimientos, reglas de procurement a través del Estado, y eso sin considerar los municipios y algunas corporaciones públicas. Así que sumamente interesante el escrito. Concurrimos con las recomendaciones, pero yo lo que quiero en estos minutos es hablar sobre cosas que sí están contenidas en el ensayo, pero entendemos que son fundamentales. Para mejorar cualquier tipo de proceso, yo lo resumo en 3 elementos fundamentales. El primer elemento es el elemento de recursos humanos. Y a eso lo que se refiere es que las personas que están ejecutando la compra, pues tienen que tener la competencia técnica para poder cumplir con sus funciones. En el lado del proceso, tenemos que asegurarnos que los procesos cumplen con los objetivos que se trazaron, particularmente si los procesos son efectivos, si son eficientes, si son ágiles. Y tercero, que hayan las herramientas y la tecnología para facilitarle a los empleados poder ejecutar. Pero lo interesante de esto es que nosotros en el Colegio CPA hemos evaluado distintos procesos y si cambias el nombre, en vez de decir qué proceso de compra, hablamos sobre manejo de fondos federales, la eficiencia en el manejo de fondos federales, caemos en el mismo sitio, en que hay 3 elementos y son los mismos 3 elementos que hay que atender. Así que, sí, cuando hablamos de eficiencia, una de las cosas es que cualquiera de esos 3 elementos te puede causar una eficiencia, ya sea entrenando al personal, ya sea acortando y haciendo los procesos más ágiles, o ya sea implementando sistemas. Pero bien importante es que
tú cambiando procesos o cambiando tecnología, es como dijo la Contralora, al final del día la gente tiene que saber cómo hacer las cosas. Así que hay que invertir en el personal, hay que desarrollarlo y entrenarlo, porque si se hace un proceso, un cambio en proceso, hay que entrenar a la gente como que se hace, es lo que hay que hacer. Si se cambia tecnología, como quiera tiene que entrenar a la gente de cómo usar las herramientas. Así que sumamente importante que aún siendo cambio, cualquier tipo de cambio, al final del día tiene que invertir en la gente. Una de las cosas, tendencias que hemos visto es que, y sale en el ensayo, una de las razones, una de las causas, es que se ha perdido el conocimiento técnico entre los empleados y muchas veces lo que vemos es que se está contratando ese servicio fuera. Y por eso vemos, sí ha habido una disminución en salario, pero también ha habido un aumento en las contrataciones, porque pues estamos tratando de sustituir esa competencia técnica que hace falta. Y en realidad lo que nosotros vemos es que el empleado se tiene que entrenar, se tiene que desarrollar, y cuando hablamos de entrenar, en este aspecto estamos hablando aquí de compra, son las reglas de compra, pero es entrenar en otros aspectos, son las herramientas, cómo se utilizan los sistemas de información, aplicaciones básicas, cómo se usa Excel, cómo se usa Word. Una cosa buena que ha tenido la pandemia es que hemos aprendido a la fuerza a usar Zoom y a usar otras aplicaciones que quizás estaban a nuestra disposición, pero ahora nos obligan. Pues eso mismo tenemos que hacer con los empleados, con otras herramientas que son básicas. El empleado, pues, definitivamente tiene que conocer la regla, tiene que saber cómo utilizar la herramienta, pero bien importante, se tiene que supervisar a ese empleado y se tiene que evaluar. Y tiene que haber consecuencias por los actos. Arnaldo presentó en varios ejemplos bien importantes, que son los de Whitefish y Cobra, el de las computadoras del Departamento de Educación, habló de las pruebas Rapid Test. Aquí lo importante es cuáles fueron las consecuencias de las compras. Sabemos que las compras no estuvieron bien. La pregunta que nos tenemos que hacer es cuáles son las consecuencias de lo que se hizo. El segundo renglón que quiero hablar brevemente en el proceso, en la evaluación del proceso. Aquí la pregunta que se cae en la mata es, ¿se puede mejorar? La contestación es que sí. La Contralora ya lo mencionó. Es un proceso que es defectuoso. Hay demasiadas reglas, demasiados parchos, y me encantó algo que ella mencionó, porque ya yo lo había pensado, era que es un one size fits all. Aquí queremos hacer la misma regla para todo tipo de compras, y no todas las compras son iguales. ¿Okay? Existen distintos niveles de riesgo. Por ejemplo, si hablamos del problema de corrupción, no todas las compras tienen el mismo riesgo de corrupción. Volvemos a los tres ejemplos que mencionó Arnaldo. Si se fijan, el de Whitefish y el de los Rapid Test, los dos tienen un elemento en común, que fueron compras que se realizaron en un periodo de emergencia. ¿Qué quiere decir eso? Las compras en periodo de emergencia posiblemente tienen mucho más riesgo que tú estés comprando lápices, pupitres o lo que sea. Traigo esta colación porque el proceso de compra se tiene que mover a un modelo de evaluación de riesgo. El gobierno federal ya tiene ciertos elementos de eso en la reciente reglamentación. Arnaldo puso una laminilla. El gobierno federal tiene 4 maneras de hacer procurement. Hay una que son las pequeñas, le llaman micro compra. Ahora mismo eso está en $3,500, el gobierno federal va a subir a $10,000. ¿Cuál es el requisito? Mira, solamente verifica que el precio sea razonable. Razonable es, vete a Amazon y chequea a ver cuánto vale una computadora. Si la computadora está más o menos razonable, imprime la página, la pega y ya cumpliste con el gobierno federal. ¿Okay? Y entonces tú tienes, por otro lado, compras sobre $250,000 que el gobierno federal dice, mira, como
esto es una cuantía, un nivel de riesgo, el aspecto cuantitativo, pues vamos a hacer todas estas cosas. Y te enumera un listado de cosas que tienes que hacer. Resumen, si tú tienes más riesgo, más robusto tiene que ser tu proceso. Y si es menos riesgo, pues menos robusto y más ágil debe ser el proceso. Y volvemos de nuevo, consideren elementos cuantitativos y cualitativos, porque el gobierno federal ya lo hizo. ¿Okay? ¿Cuál sería un elemento cualitativo? Pues lo que le dije, las pruebas de emergencia. Sabemos que las pruebas de emergencia pueden haber una posibilidad de alto riesgo de corrupción, pues vamos a evaluar esas distintas. Igualmente, mencionan lo de construcción, las modificaciones en cuanto a los precios, constantes change order, los cambios en precios, a lo mejor construcción es un otro nivel de riesgo. Con eso voy a cerrar mi comentario. En realidad, en la parte de tecnología estamos totalmente de acuerdo con los comentarios que mencionó Bernardo tanto en la presentación como en el ensayo. Queríamos enfatizar estos dos puntos porque ciertamente entendemos que son cruciales también si queremos maximizar la eficiencia y mejorar las compras en el sector público. Muchas gracias. Bueno, gracias, Anthony, por esa presentación bien complementaria a la de la Contralora. Y gracias al colegio también por siempre mantener este tema vivo en toda su ¿verdad? A través de los años siempre traen el tema de compra en la discusión pública. Así que sé que es un tema un poco aburrido a veces, pero gracias al colegio por mantener el tema vivo. Cecil, bueno, transparencia, entidades sin fines de lucro, háblanos un poco de la perspectiva de ustedes. Gracias. Primero, buenas tardes y gracias por la oportunidad. Yo creo que también luego de ver el debate presidencial de anoche, uno valora y agradece aún más oportunidades como esta de conversar en un espacio de respeto entre algunos con los que coincidimos y a veces con los que disentimos, de los que disentimos, ¿no? Así que agradezco esta oportunidad que nos permite adelantar la conversación de un proyecto que es nuestro país. Así que nosotros desde Espacios Abiertos trabajamos con que queremos saber como ciudadanos, ¿no? Ciudadanas, dónde está nuestro dinero, qué se hace con nuestro dinero y quién decide sobre nuestro dinero. Y la verdad que ser el tercero en la presentación o la cuarta en la presentación tiene sus ventajas y sus desventajas. La desventaja es que a lo mejor han mencionado algunas de las cosas que yo iba a plantear, pero eso a lo mejor también es una ventaja para todos porque puedo agilizar un poco más las cosas que yo tenía para conversar con ustedes. Pero definitivamente coincido completamente en que no hay excusa para que en pleno siglo XXI no hagamos mejor uso de la tecnología para facilitar los procesos, para simplificarlos y sobre todo para transparentarlo. Coincido con la propuesta de una política única de compras que se ha planteado, en la necesidad de mayor capacitación con recursos profesionales, públicos o privados, pero profesionales, ¿no? Con que hay que tomar con pinzas ese tema de la centralización de los procesos, porque la oportunidad también se presta para centralizar también la corrupción, ¿verdad? Me sorprendió escuchar a la Contralora de que no se le consultó sobre una ley que plantea el tema de las compras, sobre todo cuando la propia agencia, la Administración de Servicios Generales, ha sido señalada con algunos casos con dudas, ¿no? Sobre algunos procesos o decisiones de compras que se han llevado allá. Así que nada, eso deja a uno pensando sobre la manera en que lamentablemente se legisla en Puerto Rico y la importancia de abrir esos debates al público, a la participación pública. Pero en fin, ¿por qué es vulnerable la contratación y las adjudicaciones? ¿Por qué son vulnerables a la corrupción? Y para mí la contestación es muy clara, es por la falta de transparencia. Nosotros desde Espacios Abiertos hablamos mucho de que la falta de transparencia es el semillero de la corrupción. Y desde una perspectiva ciudadana lo que estamos tratando, de la misma manera que conversaba la Contralor, en devolver la confianza a las instituciones públicas. Esta semana precisamente es la semana
se celebró el 28, el Día Internacional del Derecho a Saber, el 28 de septiembre, así que esta semana se celebra alrededor del mundo el derecho a saber, y nosotros los ciudadanos necesitamos información para poder participar. Yo había hecho mi presentación concentrada también en el tema de transparencia, con énfasis en las situaciones de emergencia, precisamente por los ejemplos que había traído Arnaldo en su escrito, ¿verdad? Con el tema de Whitefish, la educación, las computadoras, las pruebas COVID, y porque esos casos se dieron en situaciones de, lo que yo digo, llamadas de emergencia. Porque a la misma vez hay emergencias y emergencias. Tenemos que poder categorizar los tipos de emergencias, porque hay unas emergencias donde, como la después del huracán María, donde aquí no había electricidad en ninguna parte de Puerto Rico, no había conexión de internet, etcétera. Y esa es una emergencia distinta de la que estamos viviendo ahora con el tema de la pandemia. O sea, tan peligrosas ambas, no quiero quitarle importancia a una sobre la otra, pero también que cuando flexibilizamos los procesos o cuando cortamos los procesos basados en un tema de emergencia, deberíamos ver eso, porque hay que ver si eso se le debe aplicar a todo el mundo, si se le aplica a, o sea, si hay unos terremotos en el sur de Puerto Rico, la emergencia se debe aplicar a las agencias que están en San Juan. Hay una serie de cosas que nosotros deberíamos cuestionar cuando se utilizan los procesos de emergencia para flexibilizar las reglas. Y coincido con Anthony en que definitivamente yo creo que en los procesos de emergencia es precisamente cuando más estrictos deberíamos ser con los procesos, porque el mismo tema de la urgencia, de la rapidez, etcétera, se presta para cometer errores. Y esos errores nos cuestan. Y no solamente nos cuesta dinero, sino que en situaciones como la de la pandemia nos puede costar vidas o nos han costado vidas. Así nos costaron vidas también después del huracán María. Así que yo creo que en este tema hay que pensar también en los procesos de contratación, en la falta de transparencia, en la falta de participación, quién es el que se beneficia y quién es el que se perjudica. ¿Verdad? Porque al final eso nos cuesta dinero, como han mencionado todos mis compañeros anteriormente, y nos puede costar vida también. Así que, déjame ver si llego ahí. Yo también quería plantear que también aquí se ponen las emergencias casi como la orden del día. Aquí pasan huracanes, temblores, terremotos, tormentas tropicales. O sea, aquí hay todo tipo de emergencias y durante el año aquí se decretan 2, 3 o 4 situaciones de emergencia, y entonces se establecen periodos que a lo mejor son más largos de la cuenta también en eso. Y cuando se establece ese procedimiento, pues a lo mejor lo que nos deberíamos plantear es simplificar los procesos de inicio, hacer un proceso que de ordinario sea un proceso fácil y ágil. Porque ¿por qué se tiene que tomar más una compra antes de, o sea, en una situación ordinaria versus en una situación extraordinaria? Eso no debería ser así. Así que quiero insistir en el tema de la transparencia, y que no es suficiente que haya acceso, o sea, el presentar la información a través de portales, etcétera. Primero, a veces bajamos la guardia pensando que está la información o que la información está completa porque se publica. Y hay muchas maneras de limitar el acceso a la información. Y les puedo dar el ejemplo del portal de recuperación, el portal de transparencia, que se llama literalmente portal de transparencia. Lamentablemente no es totalmente transparente, hay información que falta. De hecho, el propio contrato que se hizo, que costó 88 millones, el contrato de CGI Technology, cuando se hizo ese portal, aun cuando se presenta el contrato en la oficina del Contralor y uno puede bajar el contrato de la oficina del Contralor, lamentablemente faltan los anejos, y en el anejo de ese contrato es que está la carne del contrato. Eventualmente conseguimos acceso, no voy a decir que no obtuvimos acceso, sino que solicitamos, etcétera, y conseguimos el acceso al contrato, pero son ese tipo de limitaciones que se da. Así que no es suficiente con que haya acceso para una cultura de transparencia. Nos tenemos que asegurar que también hay, que es efectivo, que los funcionarios y funcionarias del gobierno respetan ese derecho de las personas y de la prensa a solicitar información.
que se hace de forma proactiva la divulgación de la información sin que la tengamos que solicitar nosotros los individuos, y que se desarrolle entonces en los ciudadanos la capacidad para entender, para analizar y para utilizar efectivamente la información, sea de compra, de licitaciones, etc. Y finalmente, pues pienso que hoy en día la transparencia es un ingrediente indispensable de un gobierno democrático, y que nosotros en la medida en que podamos continuaremos tratando de cambiar la cultura de opacidad que existe. No hay razón por la cual la ética, la honestidad y la transparencia estén reñidas con la urgencia que pueda requerir una emergencia o que pueda requerir los tiempos. Falta de buenos ejemplos no nos faltan, como presentó Arnaldo, en inglés, en español, en japonés, en ucraniano. Aquí lo que necesitamos es voluntad para implantar esos procesos, para que los procesos sean abiertos, sean transparentes, para asegurar mayor participación ciudadana en el debate público, en la toma de decisiones, y para finalmente también responsabilizar a las personas que tomen decisiones que de alguna manera laceren los haberes públicos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Cecil, gracias, Anthony, y gracias a la Contralora. Tenemos algunas preguntas que han ido surgiendo conforme ha ido pasando el tiempo del webinar. Quisiera empezar con una pregunta que nos hacen para el CPA Anthony Cruz, que es: ¿qué otras recomendaciones proveen en el Colegio de CPA para mejorar los procesos de compra? Sí, gracias por la pregunta. La realidad es que esto hay tema muchísimo, es como mencionaba la Contralora, nosotros podríamos estar toda una tarde hablando sobre posibles recomendaciones. El Colegio de CPA recientemente hizo unas recomendaciones a los candidatos a la gobernación, específicamente con los de fondos federales, y en esencia se discutieron temas que eran bien similares a esto. En el espacio de compra uno podría mirar, y es consistente con el ensayo que presentaron hace unos minutos atrás Arnaldo en su presentación, y es el concepto de centralizar versus descentralizar. Nosotros entendemos que se debe centralizar algunos aspectos, otros aspectos no necesariamente se tienen que centralizar. Si cojo el ejemplo del escrito de ASE, uno dice, mira, ASE debe ser el experto y debe ser la voz cantante en todo lo que tiene que ver con la reglamentación y uniformar los procesos. Pero entonces la pregunta que uno se hace, ¿deben evaluar todas las compras? Mi contestación es que no. Porque lo que hay que hacer es agilizar el proceso. Hay unas compras de riesgo menor, y esas compras de riesgo menor no hay razón para centralizar. Tú centralizas lo que tú entiendes que descentralizar, de lo que tú tienes que controlar. Así que esto es bien similar a fondos federales, las mismas discusiones de centralizar versus descentralizar. Así que en esa línea íbamos, y en adición a eso, pues consistente con lo que yo planteé, hay que invertir en la gente y hay que definitivamente evaluar el proceso y hacer cambios en los procesos. Muchas gracias, Anthony. Tenemos una pregunta para Cecil Blondet. Dice: ¿cuán difícil se les hace ahora mismo a entidades con espacios abiertos indagar sobre una compra o contratación en el gobierno? ¿Cuáles son los principales escollos para encontrar documentos sobre una contratación actualmente? Bueno, los principales escollos siempre es la falta de información proactiva, ¿no? De que eso se divulgue de forma proactiva. No hay ninguna razón por la cual las agencias públicas no tengan, cuando ellos tienen que hacer una compra, eso se hace todo a través de mecanismos que son por internet, etcétera. O sea, es a través de sistemas. No hay ninguna razón por la cual esa información que está en esos sistemas no pueda ser información que se publique de forma proactiva, que uno no tenga que estar solicitando y buscando la información. Así que lamentablemente nos damos con la limitación que hay, con la idea de que
de que se hace bien siendo más, haciendo más secreto en vez de siendo más abierto, con la idea de que se protege el gobierno dando menos que dando más. Y no nos damos cuenta que en la medida en que todos nosotros podemos colaborar, fiscalizando, porque eso es finalmente lo que puede hacer cada uno de nosotros, buscando rendición de cuentas, asegurándonos que, por ejemplo, los 125.000 millones de dólares que se quieren invertir en la recuperación de Puerto Rico se atiendan las necesidades que tenemos nosotros los puertorriqueños, no las necesidades de otras personas. Y la única manera de hacer eso es identificando cuáles son los contratos, cuáles son las subastas, cuáles son los proyectos, etcétera. Y eso es muy difícil. Es difícil navegar, aún en las agencias que sí son más proactivas poniendo información, es difícil navegar, y en las que no lo hacen, bueno, pues es mucho más difícil, porque hay que estar solicitando, hay que estar esperando, y hay veces que sencillamente nosotros dejamos de hacer investigación, porque es tan oneroso la búsqueda de información completa para poder hacer un análisis completo, pues que uno a veces desiste. En otras ocasiones sencillamente vamos al tribunal, porque entendemos pues que se va la vida ahí y vamos al tribunal. Así que no sé si contesté. Arnaldo sabe de eso también. Sí, sí. Muchas gracias. En mi otra vida, todos los escollos, es bien difícil. Quería añadir sobre eso, porque como la información de la subasta o el RFP no está disponible, solamente tú puedes ver que hubo una subasta, pero no sabes cuánta gente participó. O sea, no tienes esa información, se te hace difícil hacer las preguntas, ¿verdad? Sobre los documentos específicos que necesitas de la subasta. No sabes si usaron el método de pedir 3 cotizaciones, si hicieron una microcompra. O sea, es extremadamente difícil hacer pedidos de información a las agencias porque no tiene el detalle de la subasta. Y eso, si la información, o sea, como vieron en los portales que mostramos, no hay que preguntar, la información está ahí, y debería ser así en Puerto Rico. Lo único que tiene Puerto Rico ahora mismo es un registro de subasta, que es un website que se había creado, lo iba a mostrar y se me pasó, pero están las subastas, no están las microcompras, no están las compras que son de 3, las compras small purchases, está la subasta, pero solamente está la convocatoria. No dice, o sea, no dice qué pasó después. O sea, solamente está, mira, estas son las subastas que se han anunciado en todas las agencias, pero no sabes dónde está, en qué estatus está la subasta, no sabes si ya se adjudicó y no sabes quién participó, no sabes a quién se la adjudicó. Tienes que entonces hacer el juego de rompecabezas, de ir a la oficina del Contralor para buscar el contrato, para tratar de machar eso con la subasta. O sea, está diseñado para hacerte difícil encontrar la información de la subasta. Arnaldo, eso es si hicieron un contrato, porque hay veces que adjudican subasta y no hacen el contrato y dicen que porque se la ganaron, pues ya eso era suficiente. Y lo hemos visto y lo señalé hace 2 semanas en un informe. De nuevo, yo no sé si yo me fui de la idea, pero sí importante lo de la tecnología, sí importante lo de la transparencia, sí importante lo de que haya un goal, y más importante que nada que nos acordemos de que esto es un problema de Puerto Rico, no es de color azul, ni verde, ni rojo, y que lo que se vaya a hacer tiene que ser algo que lo acepte todo el mundo, y que no hay una sola regla, que pueden haber reglas diferentes para diferentes tipos de compra, y eso no es ningún pecado. Y lo otro es que pasa en muchos sitios, o sea que también no estamos nosotros planteando una cosa que sea, no quisiera decir de vanguardia, porque no lo es, porque ya esto así se ejecuta en muchas otras jurisdicciones, y nosotros lo que tenemos es que ponernos a la altura de los tiempos y asegurarnos pues que cada dólar de dinero público se puede transparentar, que nosotros podemos seguir la huella, ¿no? A dónde va, a quién llega. Cada cheque, en muchas jurisdicciones hay inclusive chequera abierta, ¿no? Donde cualquier cheque, cualquier pago que se hace a un suplidor, a un empleado público, a un plan de pensiones, a un contratista, todo está, que la gente lo puede ver. No hay confidencialidad que valga cuando estamos hablando de dinero público.
Gracias. Una cosa, perdona, Simuel, que le tengo que decir a Arnaldo que no se consideró ni se ha hablado aquí es el problema de tu centralizar cuando entonces dejas al pequeño comerciante fuera porque nunca va a poder competir con los grandes suplidores. Y de ahí que hay tantas leyes de preferencia que en la medida que tú hayas centralizado, las leyes de preferencia se fueron al zafacón, donde un municipio puede pagar hasta 15% más por comprarle a la ferretería del municipio, porque esa es la que le paga patentes, esa es la que le paga salario a la gente que vive en ese municipio, y de repente si te vas a las licitaciones de servicios generales, nunca vas a encontrar esa ferretería en ningún sitio, porque es una local y los precios nunca están para competir con los demás. Uno de los 5 elementos mínimos que dice Transparencia Internacional que debe considerar un gobierno para asegurar la integridad en sus compras de adjudicaciones es precisamente sobre eso. Y es el de garantía de competencia económica, donde para evitar la concentración y el acaparamiento de contratos por bienes y servicios para atender una emergencia, una situación, ¿verdad? Yo estaba hablando del caso de emergencia, y para asegurar la participación de las micro, pequeñas, medianas empresas, asegurar libre concurrencia, libre competencia para evitar pagos a sobreprecio o especulación. De nuevo, no hay que reinventar la rueda. Gracias. Tengo una serie de preguntas, Arnaldo, que giran en torno al tema de la tecnología y me parece que es bueno que las atendamos ahora precisamente por lo que hemos hablado de que no hay que reinventar la rueda, ¿no? Voy a ir una por una, pero creo que las puedes contestar en conjunto. La primera dice, la tecnología, y la voy a leer tal como está, es un habilitador fundamental para lograr eficiencia y visibilidad que tanto se ha mencionado en este webinar. ¿De qué manera el presupuesto para ASG está ayudando a proveer una rápida implementación de estas herramientas y cómo la Junta de Supervisión Fiscal puede ayudar en ese tema? Esa es la primera. La segunda dice, ¿cómo ven el rol de la Junta de Supervisión Fiscal en la implementación de un sistema de compras centralizado? Y da un breve contexto. Dice, el gobierno ha intentado implementar sistemas de compras infructuosamente en el pasado a un alto costo para el pueblo. Llegó el momento para que la Junta y ASG trabajen juntos en la selección e implementación de un buen sistema de compras. Y por último, una que nos menciona, el gobierno carece de un sistema como el de Colombia y Paraguay. ¿Le asignarán los recursos económicos a la ASG para adquirir uno? Ok. Pues mira, el tema de tecnología es bien cerca de mi corazón, los que me conocen. He trabajado esos temas en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Miren, los issues de costos de tecnología, por lo menos hace 15 años que tuve la oportunidad de trabajar unas transformaciones de lo que se llama ERP, ¿verdad? Sistemas de información financiero que estaban integrando el procurement, estaban integrando recursos humanos. Es que los costos de tecnología han bajado dramáticamente para estos sistemas por un development, un desarrollo que ha ocurrido en los últimos años que se llama open source, ¿verdad? Y el mundo de open source ha comenzado a tomar mayor protagonismo en el sector privado y en el gobierno. Es más, el sistema que nosotros presentamos en el ensayo, que no lo presentamos aquí por el issue del lenguaje, el sistema de Ucrania, que sí le proveemos un link en el ensayo, es un sistema basado en open source. Así que anteriormente este tipo de sistemas de compra sofisticados lo hacían los tradicionales, ¿verdad? Oracle, PeopleSoft, Microsoft que se metió en ese juego también. Pero definitivamente los costos han bajado significativamente y se hace ahora viable el poder implementar estos sistemas a nivel de gobierno. Lo otro es que importante que la tecnología es tan importante como el ser humano, ¿verdad? Así que el problema a veces que ha habido en el gobierno con sistemas de tecnología para compra y para otras cosas es que se enfocan en la parte tecnológica y no en
la implementación, en el change management, en cómo tú cambias, cómo tú entrenas a las personas, cómo tú convences a las personas de que este sistema debe ser el que se utilice. Y esos procesos son tan importantes como la tecnología per se. Y lo que ha pasado en el gobierno es que pues, van y compran el sistema tecnológico súper, tú sabes, caro y lo más sofisticado del mundo, pero no existe un sistema, no se planificó para cómo implementarlo, cómo entrenar a los empleados, cómo hacer la mayor utilidad. Yo he tenido experiencia en otros lugares donde, y en Puerto Rico también, que hay sistemas muy buenos de tecnología en diferentes plataformas, y cuando tú haces un análisis de cuánto los empleados utilizan el sistema, a veces lo utilizan a un 20% de capacidad o un 15%, a veces ni lo usan. Así que parte del problema con la tecnología es que ha sido ese, ¿verdad? Entonces, definitivamente, pues nosotros hacemos esta recomendación de la tecnología. Tenemos ya una reunión pautada con ASG esta semana para discutir algunas de las recomendaciones que tenemos en el ensayo y para entender un poco más dónde ellos están en la parte tecnológica, a ver cómo nosotros podemos ayudar con proveyendo recomendaciones técnicas, ¿verdad? Que quizás puedan ayudar a tomar unas decisiones de qué tipo de sistema puede ser. Pero lo que estoy seguro es que para este tipo de sistema y para otros sistemas de información, para otras áreas de gobierno, el costo de la tecnología ya no es una barrera como era hace 10 o 15 años. Así que así es como está el mercado ahora en tecnología para sistemas de información de gobierno. No sé si hay otra pregunta, Xiomeno, no sé. Sí, perdónenme, no había eliminado el mute, disculpen. Podemos. Contralora, tengo una pregunta para usted. Nos preguntan, luego de 10 años en su posición y habiendo visto todo lo que usted debe haber visto en 10 años, ¿cuáles son las sugerencias que usted tiene para la persona que venga a ocupar su posición en términos de la oficina del Contralor? Esa es una pregunta demasiado compleja para contestártela en 30 segundos, pero yo creo que es lo más importante y lo que me ayudó a mí. Uno fue el conocimiento que adquirí trabajando hasta en contabilidad de gobierno en mis 4 años de Hacienda. Hacienda fue una escuela para mí. Y si les cuento que yo hasta trabajé la legislación del seguro compulsorio, se caen muertos porque nadie va a pensar que hasta de eso yo sé. Pero eso para mí fue una escuela en aquellos 4 años. Más que nada, yo me he quedado ciega porque todo lo leo, todo lo que alguien publica, me guste o no la persona, me caiga bien o no, todo lo leo, todos los periódicos lo veo, todo lo que pasa por el frente mío lo veo. Y trato de ser, y he tratado de ser siempre la persona más objetiva y darle la oportunidad a todo el mundo. Yo sé que a veces yo sueno como que soy una prepotente cuando hablo así con rabieta, pero no es rabia, es pasión. Y la realidad es que siempre le he dado, y es lo más que le puedo sugerir al próximo que venga, que trabaje siempre con humildad, pensando que otros pueden enseñarte qué es lo que yo me he permitido, leer de otros para aprender de otros y después, claro, yo tomo mis decisiones de qué me gusta y qué no me gusta, pero siempre pensando en Puerto Rico, no pensando en quién me nombró, en quién me va a nombrar, en quién va a leer mi informe o quién no. Siempre pensar en Puerto Rico primero. Y esa ha sido mi consigna, ser lo más justa posible, darle oído a todo y espacio a todos. Yo creo que esa es la parte, y tratar de nuevo de ser justa y darle las oportunidades a todo el mundo, porque es que es la única manera. En ningún sitio se llega a ningún sitio cuando uno quiere mandar sin considerar a los que están alrededor. Yo sé que en algún momento cuando me aburra, pues me sentiré y escribiré algo más bonito, pero al día de hoy no se me ha dado la oportunidad de hacer esto, porque sé que hay mucho que compartir, pero creo que parte de lo que me ha ayudado a mí es, de nuevo, tratar de acordarme de que yo soy una entre muchos, de que hay mucha gente que puede aportar, de que debemos compartir
información, conocimiento, y claro, después darnos a cada uno la oportunidad de ser quienes somos y decidir lo que hacemos, pero siempre, siempre, siempre poniendo a Puerto Rico al frente. Nos cueste lo que nos cueste, Puerto Rico va por delante y por encima de todo. Bueno, con esas palabras, yo creo que de la Contralora, que le agradecemos nuevamente los 10 años de servicio que ha dado a la oficina, que ha contribuido a mantener la reputación que ha tenido esta importante oficina para Puerto Rico. Y pues esperemos que pueda seguir contribuyendo al país en las próximas esferas que decidas dedicarte. Pero estamos muy agradecidos de eso y obviamente de aceptar esta invitación a hablar de un tema bien importante. También a Anthony y al Colegio de CPA por, como dije, seguir empujando estos temas en la discusión, y a Cecilia, Espacio Abierto, que hacen un trabajo incalculable por la transparencia en Puerto Rico, y que siguen, ¿verdad?, con esa bandera de transparencia a través de diferentes temas. Así que mantuvimos a 150 personas mínimo en el webinar sin irse. Eso es un tema de compra, así que eso es un buen logro para todos. Felicidades. Así que nada, nuevamente esto es uno de muchos webinars que vamos a estar haciendo, los diferentes temas. Estamos trabajando una investigación sobre el servicio civil, que va a ser nuestra próxima publicación del departamento en la Junta. Así que estén pendientes a esa, que va a estar bien buena también. Y nada, les agradezco a todos los que estuvieron con nosotros. Queremos mantener la discusión sobre este tema. Pueden comunicarse con nosotros en la Junta si tienen alguna pregunta. Pueden comunicarse con el departamento también si quieren discutir el tema más a profundidad. Y nada, le agradecemos a todos por la participación y esperemos que este sea el primero de muchos otros eventos de discusión. Buenas tardes, nos vemos pronto. Gracias. Súper, gracias a todos. Dale.